¿Qué tal, gente? Todavía estoy con el susto en el cuerpo después de estar narrando en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Ya sabéis que es el tercer partido que hacíamos, desde el partido del Athletic Club de Bilbao estamos pues dando los partidos y la verdad es que todavía no estoy recuperado. Todavía no estoy recuperado. Casi tenemos que llamar al cardiólogo, porque yo creo que lo de hoy es el primer partido o el peor partido que yo le he visto a este Madrid en la era de Xabi Alonso. Pero antes de entrar en profundidad en el juego del equipo, voy un poquito con el orden de lo que voy a hablar. Vamos a empezar hablando del juego del equipo. Lo hicimos en la retransmisión que realizamos desde el Casino Gran Madrid de Torrelodones, pero también yo creo que ahora ya un poquito más, con menos calentura, ¿no? Yo creo que se impone el hablar de lo que hemos visto hoy. Hablaremos también de la continuidad de Alonso, porque he recibido algún mensaje, nada más llegar a casa, hablando de que si continuaba o no Alonso. Y después acabaremos con Vinicius, que hoy ha vuelto a ser protagonista. También hay que ser justo con él, ¿eh? Creo que hoy lo ha hecho protagonista el aficionado, que lo ha vuelto a señalar con el dedo, pero de eso hablamos después. Empecemos hablando por el juego del equipo. Como decía hace un momento, a mí no me ha gustado este Madrid. Es la primera vez que me genera muchas dudas. Fijaros que además el propio Alonso, yo creo que él en la rueda de prensa también está o muestra su desazón y su preocupación. Hoy no se ha escondido, hoy no ha dicho o no ha expresado oralmente lo contrario de lo que nosotros o muchos hemos visto sobre el terreno de juego. Yo creo que hoy Xavi ha sido sincero, hoy pues ha reconocido que el juego es muy mejorable. Sí es verdad que ha buscado justificaciones, que las tiene, evidentemente, que las tiene. Han sido muchos los lesionados, han sido muchas las bajas también por sanción. Un par de jugadores no han podido jugar por sanción y eso, lógicamente, también influye. Pero creo que eso no puede excusar, aunque Xavi pues, intente hacerlo, pues es lógico para defender un poco al equipo, no puede excusar el mal juego de prácticamente todos. O sea, lo hemos focalizado sobre todo en la defensa. Es verdad que la defensa hoy ha hecho aguas, pero no es menos cierto que es que le llegaban los jugadores y los delanteros del Sevilla muy sueltos desde el centro del campo. Y siempre hemos dicho lo mismo. La defensa empieza por los hombres de arriba. Si los del centro del campo, si los delanteros que tienen que presionar y molestar por lo menos la salida de balón no lo hacen, y en el centro del campo pues no existe y no se recuperan balones, pues al final pasa lo que pasa, que llegan como aviones, que los centrocampistas del Sevilla parecían todos una mezcla de Modric, de Toni Kroos, de Jude Bellingham, de Pedri, porque es que los pases les salían perfectos, pero porque tenían tiempo para pensar, para recibir, para levantar la cabeza, para ver a dónde podían meter el pase en profundidad. Y eso, al margen de que la defensa esté más o menos inspirada, también es un problema que se genera en el centro del campo. Después podemos individualizar. Hausen es otro jugador. O sea, no es el jugador que fichó el Madrid y que ha sido internacional y que ha sido indiscutible desde el mes de marzo en la selección española. Es otro Hausen. Si tuviéramos que valorarlo y analizarlo por lo que estamos viendo en las últimas jornadas y sobre todo hoy, pues yo creo que a nadie se le ocurriría pensar en que este chico podía ser un refuerzo para el Real Madrid. Que tiene también la excusa de que ha estado lesionado, de que ha estado sancionado, que ha estado apartado de los terrenos de juego por una cosa o por otra. Sí, pero no sé. Yo creo que desde el partido contra el Atlético de Madrid es otro Hausen. Nos lo han cambiado.
nos deben haber enviado al primo. Nos han hecho el cambiazo y donde estaba jugando Hausen se ha ido al equipo de su primo y el que nos han dejado aquí es el primo. Porque es irreconocible. Irreconocible. ¿Podríamos decir lo mismo de Asensio? Sí, pero es que Asensio juega fuera de su sitio. O sea, Asensio no es Nacho. Que puede hacer el papel de Nacho en el puesto de central, que puede estar muchos años, que puede ser el tercero o el cuarto central del equipo, por supuesto, como lo era Nacho. Pero no es Nacho, por ejemplo, en lo que él podía aportar en el puesto de lateral. Asensio es un jugador en ese aspecto limitado para jugar en el lateral derecho. Y ahí sí que tengo que criticar también, y lo hacíamos a lo largo de la retransmisión. Tengo que criticar a Xabi Alonso, y lo decíamos antes de empezar el partido, porque lo fácil, como yo siempre digo, lo fácil es criticar después. Ahí todos somos campeones. Ahí todos ganamos los partidos por goleada. Después, pero lo de Asensio lo dijimos todos. Pedro Pablo San Martín y Barral, que en ese momento me estaban acompañando en el Gran Madrid, en el Casino Gran Madrid, también lo decía. También lo decía. Que por qué, en un caso de necesidad, que es lo que siempre hemos dicho, si ya sabemos que es muy populista echar mano de la cantera y pedir que jueguen los canteranos. Pero yo estoy con los entrenadores y estaba con Ancelotti y estoy con Xabi Alonso. Es muy difícil. Y si los hombres de la primera plantilla están disponibles y no hay ningún problema de lesión o de molestias o de sanción, tienen que jugar los jugadores de la primera plantilla, porque son muy buenos, porque saltan eso que yo siempre os digo del 2.40. Pero hoy era un caso claro de necesidad. ¿Para qué sacas a un tío de su sitio, del puesto de central para jugar de lateral, pudiendo apostar por uno de los chavales de la cantera? En este caso por David Jiménez. Y alguien me puede decir, es que David Jiménez no tiene nivel para jugar en el primer equipo del Real Madrid. Entonces no lo convoques. Entonces yo entenderé que metas a Asensio, porque si los jugadores de la cantera en el puesto lateral derecho no sirven, pues entonces pues tienes que tirar de lo que tienes. Pero eso no es el caso, insisto. Si David Jiménez lo llevas en la convocatoria y de hecho sale algunos minutos al final, es porque tiene nivel para poder jugar. Y si en un partido contra el Sevilla, con todos los respetos al Sevilla, un equipo que está a 5 puntos, o estaba cuando llegó al encuentro, a 5 puntos del descenso. Si ahí no puedes poner a David Jiménez, y lo decía David Barral, dice, es que además, dice, mira, yo tendría dudas en el puesto de central, porque a veces puede ser el último hombre, puede tener dificultades para la salida de balón, le puede afectar el jugar por primera vez en el primer equipo, pero dice, en el puesto de lateral, si en el puesto de lateral le puede ayudar el extremo que esté por su lado, le puede ayudar el centrocampista que esté, le puede ir a ayudar y doblar el central que juegue por la derecha. O sea, es un puesto menos peligroso que el puesto de central. Entonces, ahí yo también le pongo un pero a Xabi Alonso, porque se lo ponía también a Ancelotti. Y yo creo que ahí le falta valentía. La misma cobardía que tenía Ancelotti, yo creo que la tiene también Xabi Alonso. Y después en el centro del campo, claro, decir que Jude Bellingham todavía sigue sin ser el de anteriores temporadas, viendo que ha metido el gol que abría la lata, pues a lo mejor hay gente que puede decir, es una barbaridad. Es que yo tampoco he visto hoy a Jude Bellingham. Todavía no estoy viendo al mejor Jude Bellingham. Tampoco he visto al mejor Güler. Yo sigo pensando que ahí hay una incompatibilidad.
ahí hay una incompatibilidad. Ni Güler es Güler, ni Bellingham es Bellingham. Tchouaméni sí, en el centro del campo. Y después de los de arriba, es que para mí el mejor fue Rodrigo. Es que con Courtois, yo creo que ha sido el mejor Rodrigo. Lo ha intentado, ha provocado un penalti que después no han sacado fuera. Para mí es un penalti claro. Ha sacado la falta que remata después Bellingham y que es el gol. Yo creo que ha sido el mejor del partido con Courtois. Por cierto, menos mal que está Courtois. Si alguien tenía alguna duda que es el mejor portero del mundo, y como diría Cañizares, el mejor portero que yo he visto en mi vida, sin comparación, en lo que se refiere a completo, es que lo hace bien todo. Es que es tan difícil encontrarle un defecto a Courtois, es que es tan difícil recordar una cagada monumental de Courtois. Alguien me dirá, joder, hace poco, con el Manchester, me parece que fue, menudo gol le metieron. Es igual. Es la excepción que confirma la regla. Y tampoco fue una cagada espectacular. O sea, no fue. ¿Pudo hacer más? Sí. Pero de esos balones, el 80% se lo meten a cualquier portero. Claro, a él, como es el mejor, pues dices, también lo tendría que parar. Y después está Vinicius. De ello vamos a hablar. Antes quiero hablar de la continuidad de Alonso, porque como hay gente que me ha escrito de que, bueno, llegará, no sé. Vinicius tampoco ha estado bien. Yo, 10 minutos antes de que lo cambiaran, estuve a punto de preguntarle a los comentaristas, a Lorenzo, a Barral, yo creo que todavía estaba Pedro Pablo San Martín, estuve a punto de preguntarle si no lo cambiarían. Lo que pasa que es verdad que ha sucedido lo mismo que el día del Alavés. Está desaparecido en combate, parece que el partido no le sale nada. Es verdad que siempre tiene 2 defensas encima. Y de pronto ha hecho 2 jugadas, una con un centro ganando línea de fondo y con un centro hacia atrás para que no encontró rematador, y otra muy parecida también, una penetración por la izquierda y tal. Pero poco más, claro, de Vinicius esperas mucho más, ¿no? Que genere más cosas. Y yo estaba esperando que podía ser sustituido. Después yo creo que lo ha sustituido porque necesitaba piernas frescas, que alguien presionara arriba, para que no tuviera tanta facilidad en la salida de balón. Y por eso ha salido Gonzalo y ha salido también Camavinga, que yo creo que le ha dado un poco más de dinamismo. Por eso yo creo que con... Y lo siento, porque creo que Güler es un futbolista espectacular. Pero yo creo que juega mejor el equipo, o por lo menos es más agresivo, es más intenso, con Camavinga ahí en el centro del campo. Después, entiendo que Alonso tenga que elegir, pero yo no elegiría entre Güler y Camavinga. Es que para mí, Camavinga, aunque no tenga la calidad técnica que tiene y tal, que tienen otros, yo creo que tiene que jugar y sobre todo cuando juegas con 4-3-3. O sea, es que en el centro del campo tienes que multiplicarte. Porque si no, el rival, que hoy jugaba con 4 centrocampistas, pues te gana, te come las papas. Te comen las papas. Y Mbappé no ha estado bien. No ha estado bien. No sé si ha jugado con demasiada ansiedad por buscar la pijotada de igualar y superar a Cristiano. No lo sé. No lo sé, pero hoy tampoco me ha gustado. Tampoco hubiera sido una sorpresa para mí si en un momento del partido, en la segunda parte, Alonso hubiera decidido sustituirlo. No me hubiera llevado ninguna sorpresa. Era elegir entre uno u otro. O entre Vinicius o Mbappé o Vinicius. Pero bueno, a lo mejor, aunque solo sea por si había algún penalti y tal, o alguna falta, ha decidido que fuera Vinicius. Pero yo creo que Alonso lo que le pedía al cuerpo es cambiar los dos.
¿Cambió a Vinicius? Bueno, como podía haber cambiado a Mbappé. Bueno, y el otro tema, o uno de los temas de los quería hablar, la continuidad de Alonso. A ver, es verdad que hoy, y entiendo a los aficionados que piensen que no se puede jugar peor, que a pesar de las bajas se tenía que haber jugado bastante mejor, que hoy se ha tocado suelo en lo que se refiere a la involución a nivel de juego del Real Madrid. Pero convendréis conmigo que sería una auténtica barbaridad y me recordaría lo que pasó con Radomir Antich y Ramón Mendoza cuando en el año 90 o 91 decide cargarse, ¿no? Yo creo que incluso fue más tarde. Fueron las ligas perdidas en Tenerife que las ganó el Barça y el Barça ganó en el 92. Sí, puede ser el 90 o 91. 91 yo creo. O 92. Bueno, 91 o 92. Pues me recordaría a lo que pasó en esa situación. Que con el equipo líder, no a 4 puntos, ni a 5, ni a 1, con el equipo líder decidió sustituir a Radomir Antich por Leo Ben-Hacker. Leo Ben-Hacker, que había tenido una etapa maravillosa y que había hecho un extraordinario fútbol el Real Madrid. Un Leo Ben-Hacker que ya había sido recuperado por la causa como director deportivo. Bueno, pues en una iluminación que tuvo Ramón Mendoza, decidió cargarse a Radomir Antich, que es verdad que no era un juego vistoso o espectacular, pero al final, con mejor o peor espectáculo, el equipo iba líder. Bueno, pues lo cargó y al final esa liga la acabó perdiendo el Real Madrid en beneficio del Fútbol Club Barcelona. Pues ahora me parecería lo mismo. Hay que tener en cuenta que mañana el Madrid podría estar a 2 o a 1 punto o a 4. Porque si gana el Barça seguiría manteniendo la distancia. Pero estaremos de acuerdo en que es un partido que puede ser complicado para el Barcelona, a pesar de que el hijo del dueño dijera que era lo mismo jugar en la Cerámica que jugar en Miami. Pero bueno, dicho eso, yo creo que va a ser un partido en el que el Villarreal se juega mucho, en el que el Villarreal le va a generar problemas al Barcelona, en el que el Barcelona no cuenta con Pedri, que es una baja muy importante. Yo creo que hay un Barcelona con Pedri y otro sin Pedri, muy diferente. Y por tanto, aun estando a 4, yo creo que teniendo en cuenta que estás entre los 8 mejores de la Champions, que es el único equipo español que está entre los 8 mejores de la Champions, teniendo en cuenta que estás a 4 puntos, y toda la segunda vuelta por disputarse. Yo creo que cesar a Alonso creo que sería un error tremebundo. Porque además, los pitos, y ahora hablaremos de lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, no iban, yo creo, contra Alonso. No iban contra Alonso. Yo creo que iban, evidentemente, con el juego también, claro, cuando un estadio entero te pita. Pero también está señalando a los jugadores. Y eso se sabe, se nota. Si es a los jugadores, si es al entrenador, si es al palco. ¿Cuándo te puedes dar cuenta que pitan al entrenador? Pues que si cada vez que sale se mete dentro del banquillo y cada vez que sale le pitan. Yo eso no lo he notado. Si es verdad que cuando estás pitando el juego del equipo, evidentemente el máximo responsable de que ese equipo juegue tan mal es el entrenador. O por lo menos en una parte importante. Porque tú puedes plantear muy bien los partidos, pero pues los jugadores no saben desarrollarlo en el terreno de juego. Por eso yo creo,
y estoy convencido, a pesar de que ha habido hasta análisis de las caras que ponía Florentino Pérez en el palco, que sí he leído incluso, antes de hacer este comentario, en medios de comunicación, en páginas web de periódicos nacionales, de que podría tener las horas contadas Xavi Alonso, porque el rostro y las imágenes que dieron del palco no reflejaban exceso de satisfacción de Florentino Pérez. Joder, pues claro, y si te hubieras quedado con el rostro de cualquiera de los aficionados que estuvieron dándose cita en el Bernabéu, o si se hubieran quedado con las caritas que teníamos los que estábamos retransmitiendo el partido desde el Casino Gran Madrid de Torrelodones, pues dirían, joder, estos están de funeral. Pues claro, normal, preocupación. Pero dicho eso, me da que Alonso, y pase lo que pase ante el Betis, pase lo que pase ante el Betis, en el Bernabéu el día 4 de enero, Alonso, como mínimo, va a llegar a la Supercopa. ¿Que ahí se puede estar jugando otra vez su continuidad? Es posible, es posible. Ya os he contado y yo os he ido dando la información que más o menos tenía, que hay mucha gente alrededor de Florentino Pérez que creen que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es cesar al entrenador. Y eso al final hace mella. Hace mella cuando ves lo que hoy hemos visto sobre el terreno de juego, que el equipo hoy no ha jugado a nada, que ha sido un desastre, que estaba en manos del Sevilla, que si esto hubiera sido un combate de boxeo, pues por puntos, pues el empate hubiera sido lo mejor para unos y para otros. Pero como bien decía Matías Almeida al final del partido, esto es fútbol, ¿no? Que diría aquel. Y en fútbol lo que valen son los goles. Las victorias no se merecen. Las victorias se consiguen. ¿Y cómo se consiguen? Pues metiendo un gol más que el equipo contrario. Y eso es lo que ha hecho el Real Madrid, pues consiguiendo dos goles más que el Sevilla. Por cierto, a todos aquellos que ya sé que van a decir que si el arbitraje, hoy el Madrid no ha ganado por el árbitro. Y el Sevilla no ha perdido por el árbitro. El Sevilla ha perdido porque no ha estado acertado delante de puerta. Bueno, porque no ha estado acertado y porque tienes un tío que se llama Tibú y se apellida Courtois, que para lo que para cualquier otro sería imparable. Y esa ha sido la clave. Porque por quejarte, dicen, no, es que Marcao lo expulsan cuando antes a Rodrigo le tenían que haber enseñado cartulina amarilla por una acción parecida. No tiene nada que ver. Pero también quiero recordarles a los que hablan de regalo arbitral que Marcao no tendría que estar sobre el terreno de juego. Cuando le hace la falta a Rodrigo, no tendría ya que estar en el terreno de juego. Porque Marcao le hace una entrada a la tibia a Rodrigo que no es amarilla, es roja directa. Es roja directa. Eso por no hablar del penalti que le hacen también a Rodrigo, porque es verdad que la acción se inicia fuera, pero el impacto se produce en la raya y ya dentro del área del Sevilla. Para mí es un penalti clarísimo. Porque, insisto, el impacto ya se produce dentro del área. Y si no es dentro del área es en la raya, y la raya es penalti. Pero bueno, como me gusta mojarme, pues y se habla mucho del arbitraje, pues lo... En este caso, Matías Almeida ha estado
creo que ha estado pues caballeroso y además sin dejarse llevar. Ha criticado al árbitro, pero por el trato que le ha dispensado, en lo que estamos casi todos de acuerdo, que sobra chulería en muchos árbitros, pero después ha reconocido que el Madrid no ha ganado por los árbitros, o por el árbitro, que hubiera sido lo fácil para seguir con la dinámica de algunos. Por tanto, si el entrenador del equipo contrario, que está cabreado con los árbitros, pero por el trato que le han dispensado y no por las decisiones que ha tomado, pues el que quiera ser más papista que el Papa, que lo sea, pero creo que está muy clara la opinión del técnico del Sevilla. Y ahora vamos a hablar de Vinicius. Yo decía hace un momento que 10 minutos antes de que lo cambiara Alonso, lo hubiera sustituido. Es verdad que después hizo un par de acciones o tres que generaron mucho peligro y que pudieron haber dado el segundo y tercer gol al Real Madrid. Pero creo que hoy el público ha vuelto a señalar a Vinicius con lo que se ha podido escuchar cuando era sustituido. No estaban pitando, y él lo sabe, veremos las imágenes ahora. No estaban pitando el cambio. Estaban pitando a Vinicius como sucedió en uno de los últimos partidos del Santiago Bernabéu. Vamos a escuchar el vídeo que ha grabado o que grabó José Padilla, nuestro compañero José Padilla, defensa central, cuando abandonaba el terreno de juego Vinicius, para que vosotros mismos analicéis si había división de opiniones, si se imponían más los pitos que los aplausos. Vamos a escucharlo y lo valoramos. Segundo cambio en el Real Madrid. Se retira con el 7, Vinicius Junior. Yo creo que hay división de opiniones, ¿eh? Hay que ser justos. Y me lo pareció en la retransmisión y me lo parece ahora con el vídeo de José Padilla. Me da la sensación que hay... Porque hay que tener en cuenta que el vídeo está grabado desde unos segundos antes de que se anuncien por megafonía el cambio, ¿no? Y en ese antes de que se produzca ese anuncio de megafonía hay desde el fondo que están cantando, gente que se oye aplaudir, gente que se oye silbar, pero yo me quedo con la imagen cuando abandona el terreno de juego o cuando se anuncia primero cuando se anuncia por los altavoces, y ahí sí que ya no hay cánticos y hay división de opiniones entre los pitos y los aplausos. Es verdad también, siendo justo, que siempre los pitos se van a imponer a los aplausos. Y vaya también por delante que partidos como el de hoy ha hecho muchos el Vinicius. Lo que da la sensación es de que le han cogido el número. Y creo que no le perdonan lo que aconteció el día del Barcelona. Y que con todo lo que se ha escrito, y como es verdad que todo cambia a partir de ese día y de ese pulso que parece echarle Vinicius a Alonso, yo creo que hay mucha gente entre los aficionados del Bernabéu que acusan o señalan a Vinicius como responsable del cambio experimentado por el equipo, de la involución sufrida por el equipo
en estos últimos partidos o desde ese partido contra el FC Barcelona, porque es verdad que coincide. La involución coincide desde el partido del Barcelona, en el que el Madrid alcanza los 5 puntos y parece que algo se rompe después de ese día. Hombre, lo primero que consiguió Vini con su actitud fue que se hablara más de sus gestos que del partido y del liderato del Madrid. Eso ya es lo primero que consiguió. Y después, pues, bueno, yo no creo que él sea el responsable máximo de que el equipo haya involucionado. No lo creo. Pero sí que me da la sensación de que hay una parte de la afición muy importante que ha dicho hasta aquí hemos llegado. O sea, Vini, o te pones las pilas o lo mejor es posible que sea que el próximo año Puerta, Camino y el Viti. Y yo creo que el propio Vinicius, aunque yo decía que hay división de opiniones, yo creo que Vinicius sí se ha dado cuenta y se ha percatado de que lo han señalado claramente. Porque si no, no sé cómo explicar los gestos que iba haciendo cuando era sustituido. Nacho Lozano, compañero nuestro, que me parece que además pues tiene una página que se llama Ingenios, perdonadme, grabó o focalizó o hizo zoom, igual que José Padilla era sobre los sonidos, lo que se centró más Nacho fue en recoger cómo salía del campo Vinicius. Miremoslo. Y entra con el 16, Gonzalo. Vale. A diferencia del día del Barcelona, él va gesticulando, diciendo así con la cabeza. Digo que a diferencia del día del Barcelona, alguien podía pensar, bueno, está mostrando su desacuerdo con el cambio, no su malestar con la sustitución de Alonso. No, eso se rompe porque nada más llegar y saludar a Gonzalo, él le da un abrazo a Xabi Alonso, con lo cual, si él estuviera molesto, si él estuviera enfadado con el cambio, aunque no le guste, claro, evidentemente a nadie le gusta que lo sustituyan, él no hubiera saludado, le hubiera dado la mano, le hubiera hecho un gesto, no le hubiera dado un abrazo a Alonso. Yo creo que el gesto, eso irá sintiendo con la cabeza, es algo así como diciendo, o sea, que así me agradecéis, tomo nota, ¿no? Tomo nota. Así me agradecéis todo lo que he hecho por este equipo. Y yo creo que va un poquito más lejos, es como un reto, ¿no? Es como, ahora ya lo tengo claro. Si hasta ahora tenía alguna duda, ahora ya he dejado de tenerla. Ya sé que no tengo que tener dudas en la renovación que está pendiente con el Real Madrid. Nacho Lozano tiene otra versión, dice, mi sensación es que asiente con la cabeza porque reconoce los pitos por el mal partido. Yo creo que no. Yo ahí, Nacho, siento hacer otra lectura. Yo creo que él se siente herido y se siente dolido. Se siente dolido por los pitos de la afición y creo que lo que está asintiendo con esos gestos es decir, ya lo tengo claro, vale, muy bien, perfecto. Así me agradecéis todo lo que he hecho. Si antes no tenía dudas, ahora ya tengo menos. O si antes tenía dudas, ahora ya no tengo ninguna. Tengo claro lo que voy a hacer a final de temporada. Porque además, y por eso a lo mejor el comentario que ha hecho Nacho
no había todavía visto la imagen en su Instagram de Vinicius. Vinicius en su Instagram, y lo vamos a ver ahora. Aquí está ya con la camiseta de la selección brasileira. Hasta ahora, Vinicius en su Instagram, la imagen que salía, que tenía, era la del Real Madrid. Y curiosamente, esta noche, además de poner una imagen en la que se le ve jugando el partido, y la estáis viendo ahí, Vini Junior puntos suspensivos, y nada más. Además de eso, que ya deja ahí una interrogante, además de eso, ha cambiado su foto en el perfil de Instagram. ¿Qué quiere decir con esto? Para mí está muy claro. Para mí está muy claro. Está ofendido, está enfadado, está molesto con los aficionados del Real Madrid que le han pitado, y creo que quiere echar un pulso más. Si no me queréis, si esto sigue así, este ya no es mi Madrid. Y cuando acabe la temporada, o antes, hablaré con el club para indicarle que si yo soy un problema, pues llegamos a un acuerdo y me voy. Esa es la sensación que yo tengo. Después podemos analizar si hoy el público ha sido justo o injusto con Vinicius. Yo creo que focalizar la derrota en Vinicius, el mal juego del equipo, la derrota no, menos mal. El mal juego del equipo en Vinicius creo que es injusto. Creo que es injusto. Que lleva una racha de ¿cuántos? De 13 partidos sin meterle un gol al arco iris. Pues sí. Pero oye, también Rodrigo ha tenido una racha de 31, de 32 partidos sin meter un gol y sin pegarle una patada a un bote, y yo no he visto esa animadversión hacia Rodrigo como he visto en los 2 últimos partidos hacia Vinicius. No lo he visto. Me parece injusto. Me parece injusto. Y creo que además exteriorizar su malestar hoy, pues con esos gestos con la cabeza, tampoco me parece. Otra cosa es si con los gestos y sobre todo cambiando su perfil de Instagram y poniendo esos puntos suspensivos, lo que le está mandando es un mensaje a la afición o un reto a la afición. Decir, si no me queréis, me voy. Si no me apoyáis, ahí os quedáis. Pero bueno, oye, tenemos algo bueno aquí en Twitch, en YouTube y en los periódicos. Que Vini nos ha dado una semanita más para que hablemos de Vinicius, para que hablemos de si ha hablado ya con Florentino Pérez para hablar de su continuidad. Hace poco su continuidad la ponía en manos de que siguiera o no Alonso. Parece que con Alonso la situación ha mejorado y está en una situación normal. Y ahora lo siguiente que tendremos que especular es si Vinicius le ha planteado al club su no continuidad en el Real Madrid y su búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada. Pero bueno, tenemos días también por delante para que los enfados y los desenfados, hay otro partido contra el Betis el día 4 de enero, vendrán con la mente fresca unos y otros, los aficionados pues seguramente si mañana el Barcelona pierde o empate, pues verán todo con mucho más optimismo y seguramente pues los pitos se pueden volver en aplausos a la que
Vinicius en el partido ante el Betis pues haga 3 jugadas geniales y aquí paz y mañana gloria. Pero de momento, lo que parece claro es que hay un atisbo de divorcio entre los aficionados y Vinicius y entre Vinicius y los aficionados. Que si esto tiene solución, para mí sí, muy fácil. 3 jugadas el próximo partido, un golito y aquí paz y mañana gloria. Si os ha gustado el comentario, pues dejad los vuestros, intercambiemos a ver qué pensáis vosotros de lo de Alonso, de lo del juego del equipo, de lo de Vinicius. A lo mejor yo estoy totalmente equivocado y los gestos eran por otra cosa y el cambiar el perfil no es echar un pulso y es por cualquier otro motivo, yo qué sé. Claro, podía pensar, es por Brasil porque ahora se va a la convocatoria de Brasil, pero es que no es el caso. No es el caso. ¿Vale? Bueno, no os quejaréis, 40 minutos, 40 minutazos aquí hablando de lo divino y lo humano, ¿vale? Nada, lo que os decía, dejar comentarios si os parece bien, dejadnos un like si os gusta de lo que hemos hablado. Si es la primera vez que veis este canal y este programa, pues os podéis suscribir y recibiréis notificaciones siempre. Y recordaros que estamos en directo todos de lunes a jueves entre las 12:30, 1 menos cuarto, hasta las 3:30, 4 de la tarde, a veces hasta las 4:30. Y los viernes desde las 11 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde. ¿Vale? Venga, sed buenos y si alguno no me veis hasta después de Navidad, felices fiestas a todos, ¿vale? Pasadlo muy bien y portaros y no comáis mucho turrón, que son gorda. Venga, os esperamos el lunes.